Gloria a Dios, gloria a nuestro Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. Piensa los pensamientos de Dios. Piensa en la palabra de Dios. Medita en la palabra de Dios. Aplica la palabra de Dios en tu vida. No edifique en imaginación. Edifícate en la verdad. Amén. Déjame repetirte esto. No te edifique en imaginación. Edifícate en la verdad. Amén. Muchos creyentes no están viviendo por fe que es establecida en la verdad de la palabra de Dios, pero tratan de vivir su vida cristiana en vana imaginación. ¿Qué es vana imaginación? Vana imaginación es algo que te desvía de la verdad y del camino de Dios. Vana imaginación es algo vacío, que no tiene sustancia, amén, que no está establecido en verdad, amén. El Espíritu del Señor nos dice de que no edifiquemos nuestra vida en vana imaginación, pero en verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. ¿Cuál es la verdad? Lo que el Señor ha establecido, lo que el Señor ha hablado, lo que el Señor ha dicho. Amén. No vale imaginación. Amén. Porque no va a traer ningún fruto a tu vida. Ningún fruto bueno si has edificado tu vida en vana imaginación. Amén. En el reino de Dios todo es por la fe. Y cuando caminamos en fe, caminamos en lo que sabemos que Dios ha establecido. Amén. En lo que Dios ha dicho. Amén. En lo que Cristo ha hecho por nosotros. Amén. Aleluya. No en imaginación. Amén. Entonces, por eso nos dice la palabra de Dios que meditemos en ella, en la palabra de Dios, día y noche, día y noche. ¿Para qué? Para ser conforme a lo que está escrito, a lo que está establecido. Amén. Entonces, cuando lo encontramos en cualquier situación, sabemos que lo que tenemos que creer en la palabra de Dios y aplicar la palabra de Dios y declarar lo que Dios ha dicho en su palabra, no en la imaginación. Amén. Está bien tener imaginación. Amén. Pero que nuestra imaginación vaya conforme a la palabra. Lo podemos imaginar cosas que Dios va a hacer en el futuro, pero que sea conforme a la palabra de Dios. Amén. Para nosotros los creyentes, para nosotros los cristianos, porque el creyente que camina en vana imaginación es un creyente orgulloso. Amén. De que no recibe los consejos de Dios. Amén. Los consejos de Dios es su palabra. Amén. Cuando el Señor llamaba a una persona para que le sirviera, decía que tenían que meditar en su palabra para ser conforme. Amén. Se lo dijo a Josué. Amén. Y se lo dice a todos nosotros. Si nosotros queremos caminar con el Señor, si queremos hacer su voluntad, tenemos que hacer conforme a lo que Él ha dicho, a lo que Él ha establecido, a lo que dice su palabra, no en vana imaginación. Amén. El que no recibe la palabra de Dios es una persona orgullosa. Amén. ¿Y qué pasa con el orgulloso? El orgulloso se desvía de la verdad, se desvía del propósito de Dios, se desvía del camino de Dios. Amén. Y nunca en su vida se va a cumplir la voluntad de Dios. Amén. Vamos a Proverbios en el capítulo 1, aleluya, versículo 28. Ahí vamos a comenzar. Amén. Vamos todos juntos ahí para que leamos. Empecemos en el versículo 21. Amén. Nos dice la palabra, dice, clama en los principales lugares de reunión, hablando de
La sabiduría, estamos hablando de la sabiduría divina, amén, la sabiduría que viene de Dios, no la de este mundo que no es nada, amén. Clama en los principales lugares de reunión, este es el versículo 21, en Proverbios capítulo 1, versículo 21. Clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad. Dices sus razones. Sus razones son sus consejos. Amén. Sus mandamientos. Versículo 22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. O sea, no reciben el consejo de Dios. Toman por poco los consejos de Dios. Y los insensatos aborrecen la ciencia. ¿Sí? Los insensatos aborrecen el conocimiento. O sea, los que viven de vana imaginación. Amén. 23, versículo 26. Volveos a mi reprensión, o sea, volveos a mi consejo, volveos a mi guía. Amén. Aleluya. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. ¿Sí? Mis palabras. Gloria a Dios. Medita día y noche la palabra de Dios. Versículo 24. Por cuanto llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Este es el insensato, el que está viviendo de vana imaginación. Versículo 25, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. ¿Sí ve? El buen padre, Dios es buen padre, Dios es bueno. Él reprende a su hijo. Cuando habla de reprender, lo reprende con guía, guiándolo. Okay. Esa es la reprensión que hace nuestro Padre Celestial para con sus hijos. Los guía, le dice, este es el camino, esta es mi palabra, síguela. Pero el insensato no escucha. El que vive de vana imaginación no escucha. Amén. Es insensato o insensata. Versículo, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Versículo 26. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que teméis. Tú no quieres que te suceda esto. Amén. Que tú clame al Señor y el Señor no te escuche, se ría. Pero el Señor está hablando de esta persona, de que no quisieron escuchar su consejo, sino que se burlaron de los consejos de Dios. Amén. Porque están viviendo de su imaginación, que no lo llevaba a la verdad ni a la obediencia de Dios. Amén. Pero cuando están en problemas, quieren clamar a Dios. Y cuando el Señor dice, no escucharé, sino que me reiré, es porque esto lo claman a Él en su necesidad, en su angustia, en su predicamento, pero no se han arrepentido de que han caminado sin los consejos de Dios. No se han arrepentido que han desobedecido a Dios, no se han arrepentido de que no quieren escuchar los consejos de Dios, pero sí quieren que el Señor venga a su auxilio, que el Señor rescate de su problema, de que el Señor los sane. Amén. Si tú llamas al Señor, si tú estás caminando con Dios, tú tienes derecho a llamarlo. Pero si te has desviado, tú tienes que arrepentirte primero, para que el Señor te perdone y vuelva esa comunión con el Señor y el Señor escuche tu llamada. Tú no quieres que cuando tú hagas tus oraciones no pasen ante Dios. Tú quieres que tus oraciones lleguen a los oídos de Dios y recibir la respuesta, sea respondida por Él. Amén. No podemos creer que podemos caminar en desobediencia y el Señor tranquilamente nos va a responder todas nuestras oraciones. ¿No? Así no es. Amén. Dice, versículo 26, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que teméis. O sea, lo que tú estás haciendo, tú te estás burlando de mi consejo, tú no estás recibiendo mi consejo, pues yo me burlaré y me reiré cuando tú estés en calamidad y me llames. Hay personas que uno está hablando de creyentes que estamos les gusta diciendo, mire, esto es lo que dice la palabra de Dios. Oh, ya sé. Y otros pues dicen, yo no quiero escuchar tanto la palabra de Dios. Entonces, ¿qué consejo quieres recibir?
¿Qué consejo quieres recibir? Tú no quieres que el cielo sea como tú, como de cobre, que no, de bronce, que no pase tus oraciones, que no lleguen a los oídos de Dios. Tú quieres que tus oraciones todas sean respondidas por Dios. Yo quiero. Pero tenemos que seguir su consejo, tenemos que establecer nuestra vida en la palabra de Dios. No en la imaginación es vana o vana imaginación. Amén. Versículo 27. Cuando viniere como una destrucción los que teméis, y vuestra calamidad llegaré como un torbellino, cuando sobre vosotros viniera tribulación y angustia. Ya sabemos que tribulación y angustia los viene a todos, a todos. ¿Okay? Nadie está exento de una calamidad, nadie está exento de una tribulación. Amén. Pero tú quieres que cuando eso venga, tú estés en la perfecta voluntad de Dios. De que no haya duda en tu corazón que tú puedes llamar a Dios y Él pueda responderte a ti. ¿Okay? Porque tú sabes que estás caminando en sus consejos. ¿Okay? Que tú no estés burlado de los consejos de Dios, tú los has recibido. Entonces, cuando la calamidad viene, tú tienes esa confianza de que puedes llamar a tu Padre celestial. Si Padre, necesito ayuda. Señor, necesito ayuda. ¿Sí? Hay una confianza en la obediencia. ¿Okay? No estoy hablando de arrogancia, no estoy hablando de orgullo, estoy hablando de confianza en Dios. ¿Okay? El desobediente no tiene esa confianza. Porque no ha establecido su vida en la verdad, solo ha establecido su vida en su propia imaginación. ¿Y qué sucede en su propia imaginación? Ellos construyen un Dios que no es el verdadero Dios, que no es el Dios del Padre del Señor, Padre nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre. Es un Dios que ellos se han imaginado. Un Dios que tolera todo. Es el Dios. Y cuando una persona construye un Dios que no es el verdadero Dios, Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso, ha construido, ha edificado un ídolo. Y sabemos que los ídolos no sirven para nada. Versículo 27. Cuando viniera como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniera tribulación y angustia. Versículo 28. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. ¿Por qué? Porque no han querido caminar en los consejos de Dios. Por eso es. Y tranquilamente cuando tienen tribulaciones quieren venir de Dios, quieren que Dios corra por ellos, sin ni siquiera arrepentirse. Versículo 29. Por cuanto aborrecieron la sabiduría, ¿sí? Y no escogieron el temor de Jehová. El temor de Jehová es reverencia a Dios. Dios es santo. No temieron, no recibieron. Versículo 30. Ni quisieron mis consejos y menospreciaron toda reprensión mía. ¿Sí? No quisieron los consejos de Dios. ¿Cuál es el consejo de Dios? Su palabra. El Señor reprende a sus hijos que Él ama. A los que Él ama, Él los reprende. Ok. Y no escogieron el temor de Jehová. Versículo 30. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda represión mía. ¿Sí? No quisieron escuchar nada de lo de Dios. Versículo 31. Y comerán del fruto de su camino. Y serán hastiados de sus propios consejos, de su propia, en nuestras traducciones dice su propia imaginación, su propia vana imaginación. O sea, lo que sembraron, de eso comerán. ¿Sí? Van a recoger lo que han sembrado. Y si tú siembras en vana imaginación, ¿qué vas a recibir? Vacía, cosa que no sirve para nada. Cosa que no tiene ningún fruto eterno y para esta vida. Entonces, no es ni Dios castigándoles, es que Dios nomás dice, yo
me remuevo de tu vida porque tú no me quieres a mí en tu vida. Entonces lo que tú estás recibiendo ahora, ni siquiera soy yo que te estoy castigando. Tú estás recibiendo lo que has sembrado. Eso es lo que estás recogiendo, lo que has sembrado. Lo que siembra, eso recoge. ¿Sí? No es ni castigo de Dios. Solo están recogiendo lo que has sembrado. Pero escucha lo que dije, calamidad y angustia vienen a todos. Pero la diferencia de la persona que está caminando con Dios puede tener esa confianza de clamar a Dios y recibir el rescate o ser rescatado. Pero no el desobediente, no el que se ha burlado de los consejos de Dios, no el que ha despreciado la corrección de Dios y su consejo y su palabra y su sabiduría. Amén. Hay confianza en la persona que camina con Jehová. Usted puede ver la persona que camina con Dios en el camino de Dios, la persona que camina en comunión con Cristo, se le ve la confianza. Y no estoy hablando de confianza, no estoy hablando de arrogancia, no estoy hablando de orgullo, no, esa confianza de que ellos confían en Dios, de que ellos confían en Jesús. Y esa es la confianza que debemos tener. Pero si caminamos con Él, si recibimos sus consejos, Jesús dijo, si me ama, recibe mi palabra. El que me ama, el que recibe mi palabra. Y el que no me ama, el que no la recibe. O sea, o el que no la guarda. ¿Y qué es guardar la palabra de Dios? ¿Qué es guardar las palabras de Jesús? Es recibirla y aplicarla. Amén. Desde el versículo 31 dice, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. O sea, se llenarán de su propia vana imaginación, que no los lleva a nada, sino que los separa del camino, de los caminos del Señor. Versículo 32, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Sí. Así consigan algo, es para su propia destrucción. Así prosperen, de acuerdo a su propia imaginación, es para su propia destrucción. Amén. Para su propia destrucción, porque han desechado los consejos del Señor, han desechado la verdad y han tomado su propia decisión de caminar por su propia imaginación y no por la verdad. Versículo 33. Mas el que me oyere habitará confiadamente, ¿sí? Confiadamente, y vivirá tranquilo sin temor del mal. Amén. Y no, aquí no está diciendo que no le vendrá mal, sino que no tendrá temor cuando el mal venga, porque está en comunión con Dios y sabe que Dios es su baluarte, Dios es su defensa, Dios que pelea la batalla por él o por ella. Amén. Entonces hay confianza. El que escucha los consejos de Dios y los aplica, camina en confianza. Camina, no vive en tormento, vive en paz. Como Jesús le dijo, mi paz les doy, mi paz les dejo, mi paz les doy. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No es como el mundo la da. Amén. Esa paz que está hablando de Jesús es la paz de que camina en obediencia con Él, en comunión con Él. Mas el que me oyera habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Aleluya. Entonces, esa persona no teme cuando el mal viene porque está escondido bajo la jala de nuestro Señor. Está escondido bajo su protección. Aleluya. Porque tomó la decisión de caminar en los consejos de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces sabemos que para el que no escucha los consejos de Dios, sino que camina en su propia imaginación, el fruto que ellos reciben es vanidad. Amén. El fruto que ellos reciben es un fruto que los lleva a la destrucción. Amén. Recuerda, lo que siembra es lo mismo que recoge. Si tú siembras
una semilla de naranja. Cuando crece el árbol, te va a dar naranja, no otras cosas. Amén. Aleluya. Hay muchas personas que dicen, el Señor me está castigando. No, el Señor no te está castigando. Lo que estás recibiendo es el fruto de lo que has sembrado. Lo que estás recibiendo es el fruto de tu desvarío. El fruto de caminar en tu propia imaginación, que es vana, que es contrario a la voluntad de Dios para ti. Ese es el fruto que estás recibiendo. Pero Dios es bueno, Dios es misericordioso. ¿Qué hay que hacer? Arrepentirse y volver al camino, volver a los consejos de Dios, caminar en la verdad. Amén. Aleluya. Lucas capítulo 1. Vamos juntos todos, hermanos y hermanas, a Lucas capítulo 1. Gloria a Dios. Amén. Sí, Señor. Amén, 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 amén. Padre amado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire lo que dice aquí en Lucas. San Lucas capítulo 1, versículo 51. Hizo proeza con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Amén. Y seguimos leyendo el versículo 52, dice, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Entonces el Señor no mira bien a los orgullosos, no mira bien a los que se exaltan ellos mismos, pero a los humildes sí. ¿Cuál es el humilde? El que recibe la palabra de Dios, el que guarda la palabra de Dios para aplicarla. Es una persona humilde. La persona humilde no es la que camina con la cabeza agachada. No, la persona humilde, el cristiano humilde, el creyente humilde, es el que recibe toda la palabra de Dios, que guarda la palabra de Dios, que dice, Señor, esa es tu palabra, la recibo, la guardo, voy a vivir por tu palabra. Ese es el cristiano humilde. Pero el soberbio, el orgulloso, el que dice, no, yo no quiero recibir esto, yo recibo esto, pero no esto. Y caminan en su propia imaginación o imaginaciones, que no tienen nada que ver con el propósito de Dios, no tienen nada que ver con la palabra de Dios, pero al final de cuentas, eso lo va a llevar a su propia destrucción o destrucciones. Como dice el proverbio del Señor, sabiduría sale a la calle a llamar. Y eso es lo que ha hecho nuestro Padre Celestial con su palabra para guiarnos. Pero tenemos que recibirla, hermano, tenemos que recibirla, tenemos que aceptarla, tenemos que guardarla, tenemos que aplicarla. No podemos decir, sí, yo sé que es la verdad, pero no la recibimos, no la aplicamos. Asentar con nuestra mente de que es la palabra de Dios, pero no aplicarla es ignorancia, es insensatez. Es desechar los consejos de Dios, que lo sabe todo. Él sabe mejor lo que es bueno para ti que lo que nosotros, lo que tú sabes que es bueno para ti o nosotros sabemos que es bueno para nosotros. Dios sabe, por eso nos da los consejos, por eso nos dice, este es el camino, síguelo. Por eso Él dice, recibe mis consejos. Dice, recibe mi palabra más que el oro y la plata, pero muchos corren tras del oro y la plata. Muchos creen que si siguen los consejos de Dios, Dios no los va a prosperar. Entonces tienen que irse por otro camino a buscar la prosperidad. Pero esa prosperidad es lo que les trae destrucción.
La vanidad hace que una persona se aleje de la verdad. El orgulloso no recibe los consejos de Dios, ni va donde el sabio a recibir consejo. El orgulloso aborrece el sabio, el orgulloso aborrece la sabiduría. Primera de Pedro, capítulo 5. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Tu palabra es verdad, Señor. Primera de Pedro, capítulo 5. Versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. Aleluya. Entonces, vemos que tenemos que ser humildes. Tenemos que humillarnos ante Dios. Dice, Dios resiste al soberbio. O sea que Dios resiste al soberbio. Tú no quieres que Dios te resista. Tú no quieres constituirte enemigo de Dios. Porque no solo están hablando, no, los del mundo, nosotros sabemos que son enemigos de Dios por la vida que llevan. Pero el que dice que es creyente, que es nacido de Dios, y no recibe los consejos de Dios, se está constituyendo enemigo de Dios, aunque Dios los ama, pero ellos han querido caminar en enemistad con Dios. Entonces, ellos no reciben ninguno de los consejos de Dios. Y eso es que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios para que lo exalte cuando fuere tiempo. ¿Cuándo el tiempo? Cuando Dios dice, este es tu tiempo de ser exaltado. Porque Dios sabe cuándo es el tiempo para que nosotros seamos exaltados. En su debido tiempo, ese es el tiempo de Él. Pero tenemos que humillarnos bajo su poderosa mano, la poderosa mano de Dios. ¿Cómo nos humillamos ante o bajo la poderosa mano de Dios? ¿Cuándo nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios? Cuando nosotros recibimos su consejo, cuando recibimos su palabra, cuando la guardamos, cuando decimos, Señor, sí, Padre Celestial, esta es tu palabra, la recibo, la guardo, la aplico. Le pongo más valor a tu palabra que cualquier otra cosa. Y la seguimos. Y mire lo que dice aquí, hermanos, hermanas, amigos. Dice, humillado pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él mismo, Él solo, Él os exalte cuando fuere tiempo. El Señor vendrá y te exaltará. No busque exaltación de hombre. No trate de exaltarte tú mismo. No camine en tu propia imaginación, que es contrario a la verdad. Amén. Muchos corren de aquí y allá buscando exaltación, buscando notoriedad, buscando fama, buscando dinero. Estoy hablando de creyente, porque esta palabra es para el creyente. Buscando fama, riqueza, viviendo de su propia imaginación. Y rechazan todos los consejos de Dios. Y ese buscar de esas cosas, lo que le abre la puerta a la destrucción. Y cada día se van alejando más y más de Dios, más y más de la comunión con Cristo Jesús nuestro Señor. Y más se alejan y sus oídos se le ponen, se le tapan, que ya no reciben los consejos del Espíritu Santo, ni la guía del Espíritu Santo. Ese es orgullo, esa es vanidad, ese ser vacío, esa es ignorancia, esa es insensatez.
Y eso es lo que el Señor nos quiere rescatar de eso, el creyente que se ha enviado. Nos llama de que no vivamos por vana imaginación, sino por la verdad, su palabra, su consejo, su sabiduría. Nos llama como un buen padre que Él es. Nos quiere parar de ese desvarío. Como cuando me habló el Señor hace muchos años. Me dijo, Enrique, ¿cuándo vas a parar de correr? Estaba viviendo de mi propia imaginación, que era vana. Vana imaginación, porque no me está llevando a los caminos de Dios ni a los consejos de Dios. Me está llevando a la destrucción, hermanos y hermanas. Pero gloria a Dios que escuché ese día claramente su voz de amor, su voz de compasión y misericordia, de que decidió Dios rescatarme, llamarme, decirme, para ahí. Estás viviendo en tu propia imaginación. Eso lo estoy añadiendo yo, pero eso es lo que básicamente me quiso decir cuando me dijo, ¿cuándo vas a parar de correr? Sí. Y muchos creyentes, aunque han venido a Cristo, aunque han recibido a Cristo, están corriendo por el camino que Dios no les ha diseñado a ellos. Están corriendo una carrera que no es la carrera que Dios ha puesto para ellos. Están viviendo en su propia imaginación, están buscando una corona perecedera, pero una corona que viene de Dios. Eso es insensatez. Creer que nos va a ir bien cuando estamos caminando en un camino diferente que el que Dios nos ha diseñado, que el que Dios ha preparado para nosotros. Es insensatez, hermanos y hermanas. Escuchemos lo que hizo el Señor. ¿Sí? El orgulloso no escucha consejos sabios, ni tampoco van del sabio por consejo. El insensato odia la sabiduría. Viven de su propia vana imaginación, de sus propios desvaríos. Pero pausa, para y escucha la voz del Espíritu, escucha la voz de tu Padre hablándote personalmente a ti. Y te dice, no rechaces mis consejos, no rechaces mi sabiduría. No camina en tu propia imaginación, pero camina en la verdad, que es la palabra de Dios. Aleluya. No creas que afuera de Dios puedes prosperar, porque esa prosperidad afuera de Dios es pasajera. Todas las cosas de Dios son eternas, hermano. Escucha. Escucha a tu Padre. Recibe la palabra. Guarda la palabra. Aplica la palabra. Camina en la verdad y solamente en la verdad que viene de Dios. Amén.